Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Daniel Reyes de la Cruz, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial. Este es un nuevo proyecto el cual se anexa a cada unidad. El proyecto lleva por nombre Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral eh, de la materia de Estadística Inferencial 2, ejercida por el profesor Juan Morales. En este caso voy a presentar dos ejemplos de los temas vistos en esta unidad, de cómo pueden ser aplicados en la vida cotidiana. Aquí tenemos la unidad 4, controles estadísticos de procesos. Bueno, del tema 14.2, gráficas de control para la variación y la media. ¿Qué es una gráfica de control de variables? Bueno, las gráficas de control de variables grafican datos de procesos de medición continua, tales como longitud o presión en una secuencia ordenada por tiempo. En contraste, las gráficas de control de atributos grafican datos de conteo, tales como el número de defectos o unidades defectuosas. Las gráficas de control de variables, las gráficas de variables, como todas las gráficas de control, ayudan a identificar las causas de variación que se deben investigar, de manera que usted pueda ajustar su proceso sin controlarlo exageradamente. Existen dos tipos principales de gráficas de control de variables. Tenemos las gráficas para datos recopilados en subgrupos y para gráficas para mediciones individuales. Bueno, aquí tenemos un ejemplo aplicado en la vida cotidiana, y en este caso tomamos como ejemplo a un ingeniero. Bueno, un ingeniero especializado en calidad que trabaja en una planta de partes automotrices monitorea la longitud de los árboles de levas. Tres máquinas producen los árboles de levas en 3 turnos cada día. El ingeniero mide 5 árboles de leva de cada máquina durante cada turno. Y tenemos que el ingeniero crea una gráfica XR, o mejor conocido como medias y rangos, para cada máquina para monitorear la longitud de los árboles de leva. Bueno, para ello vamos a ir a los datos que tenemos recopilados. Ya los tenemos en Minitab. Aquí tenemos los datos. Entonces, el ejercicio nos pide realizar una gráfica XR para cada máquina. Para ello vamos a guía estadística, gráficas de control, subgrupos, XR, y aquí vamos a seleccionar las tres columnas que son de las máquinas 1, 2 y 3, y en el tamaño del subgrupo vamos a seleccionar el ID. Nos vamos a opciones, pruebas, y seleccionamos todas las pruebas como lo vimos en la unidad 4. Aceptamos y aceptamos. Y tenemos una gráfica de medias y rangos de cada máquina. Como podemos ver, tenemos unos puntos fuera de control, por decir así, en la máquina 1. En la máquina 2 no tenemos ningún punto anormal, y en la gráfica 3 podemos ver también unos puntos de color rojo. Bueno, aquí ya los tengo también presentados. Tenemos que en la máquina 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. Como podemos ver, es este punto. En la máquina 2, como ya habíamos dicho, no es estadísticamente estable la máquina 2. Y la máquina 3 tenemos un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 2 y 14. Aquí los tenemos. ¿Qué nos indica esto? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, de acuerdo al material que produce cada máquina,
podemos ir y centrarnos en el problema, en las máquinas en específico. Por ejemplo, aquí nos podemos ir de lleno a la máquina 1 y ver cuál es el problema en la máquina o por qué está fallando, también tanto como en la máquina 3. De esta manera nos ayudan las gráficas de medias y rango para poder ver si nuestra por decir así, si tenemos un control estadístico estable. Ahora tenemos el subtema 14.3, gráficas de control para atributos. ¿Qué es una gráfica de control de atributos? Bueno, Minitab ofrece varias gráficas de control de atributos que grafican no conformidades o defectos en este caso, o unidades no conformes, defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Y tenemos el ejemplo. Este ejemplo pues se especifica en esta unidad cómo podemos aplicarlo, y tomamos como ejemplo a un supervisor, y el ejemplo nos dice: el supervisor de un centro de llamadas desea evaluar el proceso de contestar las llamadas telefónicas de los clientes. El supervisor registra el número total de llamadas entrantes y el número de llamadas no contestadas durante 21 días. El supervisor crea una gráfica P para monitorear la proporción de llamadas no contestadas. Ok. Abriremos en Minitab los datos recopilados. Y aquí lo tenemos. Entonces, nos vamos a estadística. Gráficas de control, gráficas de atributos y seleccionamos P. En las variables tenemos las llamadas no contestadas y el tamaño del grupo total de llamadas. Y aquí está. Como podemos ver, tenemos la gráfica P. En el eje Y tenemos la proporción y en el eje X las muestras. Tenemos el límite superior con un valor de 0.1516, el valor P de 0.0957 y el límite inferior con un valor de 0.0397. Y a simple vista podemos ver que los puntos se mantienen dentro de los límites. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, la gráfica muestra que en promedio 9.57% de las llamadas no son contestadas. Ninguna de las proporciones de los subgrupos están fuera de los límites de control. Además, los puntos dentro de los límites muestran un patrón aleatorio. Esta gráfica P no ofrece evidencia de falta de control, por lo tanto el proceso está bajo control. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.